Es muy conocida la historia de Mario Vargas Llosa, un joven arequipeño que tuvo una infancia difícil y que, contrario a lo que quería su padre, se dedicó a las letras, se casó joven con su tía política y se mudó a París, en donde comenzó a tener cierto éxito con La ciudad y los perros. Desde ahí su historia toma un impulso enorme que lo llevó a ser la figura mundialmente conocida que es ahora, pero hay ciertas anécdotas de su vida que han quedado ocultas entre las grandes historias que lo rodean. Es así como en este vídeo te contaré algunos detalles que mucha gente no conoce de este controvertido escritor. A lo largo de su vida, Vargas Llosa conoció a muchos escritores, incluso con algunos tuvo lazos que duraron por décadas, pero existía uno en particular con quien nunca pudo relacionarse de buena manera, incluso sabiendo que estuvieron cara a cara solo en una ocasión. Todos sabían de la gran admiración que sentía Vargas Llosa por Jorge Luis Borges, a pesar de las grandes diferencias políticas que profesaban en su momento. En una de sus visitas a Buenos Aires, logra tener una entrevista personal con el afamado escritor. Conoció su hogar, un piso bastante modesto y sencillo, con solo unos pocos libros. Durante su charla, notó que del techo caía constantemente gotas que interrumpían la conversación. Este detalle lo agregó al artículo que luego escribiría, aunque mayormente hablaba de Borges con gran admiración y cariño, sin tener idea de que había cometido un gravísimo error. Borges luego de un tiempo diría que había aparecido un peruano, seguramente un vendedor de casas, tratando de persuadirle para que se animara a comprar una, ya que la suya tenía goteras. Vargas Llosa estaba seguro de que nunca lo había perdonado por este detalle, y que de alguna manera provocó un distanciamiento entre ambos. Así que aprendiendo de esta situación, dejó un consejo para la posteridad. Si alguna vez visitas la casa de un escritor, no mires el techo, pero si lo haces, no menciones si tiene goteras, así evitarás conflictos con quienes admiras. Pero esta no fue la única vez que pasó un mal momento por culpa de uno de sus colegas. ¿Te imaginas felicitar a un escritor por su más famoso libro, pero resulta que no era él, y que además termine siendo ser su rival proclamado? Durante una reunión por los 50 años de la editorial Alfaguara, Mario Vargas Llosa contaba cómo se sentía ser el último del boom latinoamericano, pero un episodio vergonzoso lo hacía tomar ese título con mucha modestia. Cuenta que en un viaje hacia Canarias, la azafata lo llamó y le dijo que había alguien que lo admiraba y que sí podía conocerlo. Mario aceptó y notó al hombre bastante emocionado mientras le decía lo importante que había sido su libro en su vida, que 100 años de soledad lo había marcado profundamente. Un momento, ¿ese no era el libro de García Márquez? Sin palabras, Vargas Llosa no se atrevió a romper la ilusión de aquel hombre, así que muy probablemente solo se limitó a sonreír y a sentir, aunque por dentro tuviera en mente la tensa relación que había mantenido con García Márquez desde el incidente en México en 1976, en donde pusieron fin a su amistad. Durante su época, mucho se habló de este suceso, y quizás le haga un vídeo más adelante. Por otro lado, es innegable el éxito que ha tenido Vargas Llosa por sus libros y que además han sido adaptados a otros formatos, tanto cine, teatro como televisión. Algunos de ellos tan recordados e icónicos que han impulsado la carrera de muchos actores, actualmente muy reconocidos en el Perú. Pero te digo algo, ¿sabías que hay una adaptación cinematográfica de la vida de Mario Vargas Llosa protagonizada por Keanu Reeves? Se llamó Turning Tomorrow y se estrenó en 1990, aunque se tomaron muchas libertades en su realización, como por ejemplo que todo ocurre en Nueva Orleans y ya no en Lima, además del cambio de nombres de algunos personajes. Principalmente toma como base el libro La tía Julia y el escribidor, ambientada en 1951, relato importante que cuenta cómo vivió su primer matrimonio. La historia sigue a un joven estudiante de Derecho que trabaja para una radio local. Ahí se enamora de Julia, una mujer mayor, y su tía política. De esto surgen problemas que desarrollarán la trama. Es así como de esta nueva versión cinematográfica se obtiene una nueva lectura del relato, basándose en los mismos elementos fundamentales que marcaron aquella historia. Aún así, pocos saben qué pasó después de aquel episodio, el cual marcó a un joven y enamorado Vargas Llosa. Hagamos una revisión rápida. Como ya es conocido, Mario Vargas Llosa se casó con solo 19 años con su tía política Julia, quien estaba recientemente divorciada y que era 10 años mayor que él. La relación fue muy controversial dentro de su familia, pero aún así siguieron adelante. Para 1960 se mudaron juntos a París, buscando cumplir el sueño de Vargas Llosa, vivir de la escritura. Con sus altos y bajos duraron juntos 9 años, pero para 1964 se separaron, aunque no fue para nada fácil. Como forma de compensación, Mario le cede los derechos de La ciudad y los perros. Sin embargo, eso no quedó ahí. En 1977, Vargas Llosa publica La tía Julia y el escribidor,
en donde revela detalles sobre su ex matrimonio, pero eso solo tensa más su relación con Julia, quien unos años más tarde respondería con el libro Lo que Varguitas no dijo, en donde reveló que la razón principal de su separación fue el entrometimiento de Patricia Llosa, sobrina de Julia y prima de Mario. Luego de esto, Mario le quita los derechos de la ciudad y los perros y le da una compensación final, marcando el fin de lo que quedaba de su relación. Desde este punto comienza una relación con Patricia, en donde lo que más se resaltaba era el amor que se profesaban. Sin embargo, lejos de las cámaras, la situación era muy diferente. Muchos rumores han habido de la figura de Mario Vargas Llosa, pero uno de ellos con el tiempo se fue confirmando. Mario siempre fue infiel por naturaleza. Se habla de unas 7 u 8 mujeres mientras todavía estaba casado con Patricia, pero ¿por qué nunca se hizo un escándalo de sus escapadas amorosas? Una de las razones más fuertes era que, siendo considerado un genio, su familia quería que fuera recordado así, y no por sus deslices, hasta que llegó Isabel Preisler, un amor más polémico y público. Aunque cuando terminaron volvió con su familia, los cuales lo recibieron y cuidaron de él. Discretamente fueron borrando a Isabel de la figura de Vargas Llosa, incluso durante su velorio, siendo privado y lejos de las cámaras. No tuvo presencia alguna, ni siquiera una visita. Vargas Llosa quiso ser recordado por sus novelas, no por sus romances, pero es imposible a veces separar del autor del hombre, y el hombre, en su complejidad, vivió atrapado entre la genialidad y la debilidad, entre la tinta y las pasiones de las mujeres que conocía. Este último romance hizo tambalear tanto a su familia como a la figura de intelectual que había construido a través de los años, y no es para menos. ¿Te imaginas estar casado con alguien por 50 años y que luego de unos meses de separación te enteres que esa persona tiene una relación con alguien más? Eso es exactamente el caso de Vargas Llosa, que luego de una vida de casado con Patricia, comienza una relación con Isabel Preisler. Pero ¿quién era esta mujer exactamente? Era alguien mediática y perteneciente a la farándula española, una socialité. Esta relación escandalizó, como a todas sus demás relaciones, a todo el mundo, desde su familia hasta los círculos intelectuales más importantes. Ahora era un hombre de farándula. Todos pensaban que era el caso de un escritor universal devenido a menos. A pesar de todo, su relación duró 8 años, dejando más preguntas que respuestas, además de haberle costado muchas cosas tanto a nivel personal como profesional. Un viejo y cansado Vargas Llosa se refugió en su familia y ya en sus últimos días se reconcilió con quien fue el gran amor de su vida, falleciendo en la casa que compartió con ella, en la ciudad que vivió, y lo hizo un escritor. Si todavía sientes curiosidad sobre la vida de este escritor, puedes saber más por medio de su biografía, en donde realiza un recorrido de sus momentos más importantes. Espero que hayas disfrutado del vídeo, apóyame con un like para traer más contenido similar, comenta cuál fue tu parte favorita y de qué otro autor quisieras que fuera el siguiente vídeo. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.